Todo mexicano venera a la Virgen de Guadalupe, independientemente de su profesión religiosa, y probablemente puede considerarse el símbolo más antiguo de la identidad nacional mexicana. Si viajas a México, es una visita obligada la Basílica de Santa María de Guadalupe, el lugar donde se expone y venera la tilma de más de poco metro y medio de Juan Diego, con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Pero, ¿qué es exactamente lo que se venera? ¿Cómo surge esta devoción y por qué es tan importante? En 1492, Cristóbal Colón llega a territorio desconocido y tras él comienza poco a poco el descubrimiento de distintos lugares, gentes, tradiciones y costumbres. Tras el descubrimiento de ese nuevo mundo, los reyes de España, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, envían distintas expediciones y junto a ellas frailes franciscanos para evangelizar a la población indígena. En 1504, en su lecho de muerte, Isabel la Católica pide a sus herederos que den alta prioridad a que los pueblos recién redescubiertos se conviertan a la fe católica. En 1518 fue el primer anuncio de la fe en tierras mexicanas y la celebración por primera vez de la Santa Misa en Cozumel. Ese mismo año, en 1518, Hernán Cortés sale de Santiago de Cuba, pasa por La Habana, toca tierra en Yucatán y comienza la conquista de tierra azteca, hasta que en 1521 sitia su capital y Cuauhtémoc se entrega. Los aztecas o mexicas se ubicaban en la región centro-sur del actual territorio mexicano y parte del actual Guatemala. A principios del siglo XVI, gobernados por Montezuma II, los aztecas dominaban a las 300 tribus que vivían en esa zona y ejercían el control imperial de la región y habían convertido el náhuatl en lengua franca en prácticamente todo Mesoamérica. Era un pueblo politeísta y profundamente guerrero. Su principal dios, Huitzilopochtli, colibrí zurdo, dios de la guerra y dios del sol, al que realizaban sacrificios humanos, ya que estaban convencidos de que para que volviera a salir el sol al día siguiente había que alimentarle con las entrañas de las víctimas. Pero no menos importante era su madre Coatlicue, la diosa madre tierra, la energía creadora del cosmos, los humanos y los dioses, también del dios sol. Su nombre significa la dama de falda de serpientes y representa a la vez la fertilidad, el nacimiento, la vida y la muerte. Manos y pies en forma de garras, falda de serpientes entrelazadas, pechos femeninos representando la fertilidad, y en vez de cabeza humana, 2 cabezas de serpiente, y alrededor de su cuello un collar hecho con cráneos, manos y corazones humanos. Según la creencia mexica, la vida requiere de sacrificios para poder regenerarse, por lo que el culto a la madre requiere todo tipo de sacrificios, tanto en tributos enterrados como en sangre. Por eso era frecuente arrancar el corazón de los prisioneros, para que con su sangre se bañara el suelo, pues suponía que aumentaba la fertilidad del suelo y la probabilidad de lluvia. Por tanto, los aztecas no iban a la guerra a matar, sino a cosechar víctimas para los sacrificios. Y curiosamente, el templo dedicado a Coatlicue estaba situado en el cerro del Tepeyac, el lugar donde se apareció la Virgen. Pero había otro dios importante para los aztecas, Ometeotl. Así como Huitzilopochtli era el dios de la guerra, el dios sanguinario y caníbal, Ometeotl era el dios que se creó a sí mismo, el dios de la vida y la alegría, el dios de la naturaleza que hacía brotar las plantas, el dios que mantenía la unidad entre todos. No tenía una representación humana, sino de forma de espiral, y en el centro de ella una flor, llamada Nauyoyin. Y ahora, de momento, dejaremos de lado estos datos sobre los aztecas y sus dioses, y volveremos a la historia. Descendiente de los chichimecas, una de las tribus dominadas por los aztecas, en 1474 nace Cuauhtlatoac, que en lengua náhuatl quiere decir el que habla como águila. Con frecuencia, el águila representaba al dios sol, por lo que también podría significar el que habla sin doblez, el que habla sin mentir, el que habla la verdad como lo hace el dios. A los 50 años, escucha por primera vez la palabra de Dios de labios de los misioneros españoles y se convierte al cristianismo dejando sus creencias pasadas. Cuauhtlatoac se bautiza junto a su familia en 1525, tomando el nombre de Juan Diego. Era un hombre sencillo y piadoso. Trabajaba con su esposa confeccionando sombreros, canastas y petates, y junto con su tío Bernardino cultivaba el maíz y el frijol, y hacía jarros y cazuelas. En 1529 murió su esposa, y Juan Diego decide orientar su vida más a Dios. El 9 de diciembre de 1531, Juan Diego salió de su casa para asistir a la Santa Misa.
al llegar al cerrito del Tepeyac, oyó como el canto de muchos pájaros. De pronto cesó el canto y escuchó una voz desde lo alto del cerrito que le llamaba por su nombre. Al subir, encontró a una doncella que relucía como el sol. Le dijo que era la Virgen Santa María, madre del verdadero Dios, y le pidió que fuera a ver al obispo, porque era su deseo que le construyeran allí un templo, para manifestar a su hijo y consolar y alegrar a todos los que a ella se le acercaran. Juan Diego obedeció y fue a ver a Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México, y le contó lo ocurrido, pero el obispo no le creyó. De regreso a casa, por la tarde, en el mismo sitio, encontró de nuevo a la doncella, que le volvió a pedir que fuera donde el obispo de nuevo y le diera el mismo mensaje. Al día siguiente, Juan Diego se presentó de nuevo ante el obispo, quien le escuchó atentamente y le dijo que le pidiera a la Virgen una señal para creer en sus palabras. De vuelta a casa, volvió a pasar por el Tepeyac, y por tercera vez se le apareció la Virgen, que le pidió que volviera al día siguiente para darle la prueba que solicitaba el obispo. Pero Juan Diego ya no volvió. Al llegar a casa se encontró a su tío Bernardino muy enfermo. El médico le dijo que su tío ya no tenía remedio y que iba a morir. Así que durante todo el día siguiente, Juan Diego se quedó velando a su tío. Al anochecer, este le rogó que cuando amaneciera fuera a buscar a un sacerdote que le preparara para morir en paz. El 12 de diciembre, Juan Diego salió muy de madrugada a buscar al sacerdote. Al llegar al cerrito del Tepeyac, sintió vergüenza hacia la Virgen, y para evitar encontrarse con ella, bordeó el cerrito para que la Virgen no le viera. Pero la doncella por cuarta vez le salió al encuentro. Juan Diego, avergonzado, le pidió perdón. Ella le tranquilizó y le anunció que en ese momento su tío quedaba curado. Le pidió que subiera al cerro y recogiera en su ayate las rosas que allí viera. Así lo hizo Juan Diego, pensando que en el mes de diciembre y que en ese pedregal era imposible que pudiera florecer rosas. Pero al llegar a la cumbre se asombró de la gran cantidad de rosas de Castilla que allí había. Recogió en su ayate todas las rosas que pudo y le cabían, y se las llevó a la Virgen, quien las tocó con sus manos y las volvió a depositar en el hueco del ayate, ordenándole que solo delante del obispo desplegara su manto y descubriera lo que llevaba. Al llegar ante el obispo, Juan Diego dijo: «Esta es la señal que me ha dado de que es su voluntad que se edifique un templo». Dejó caer las rosas frente al obispo y al instante se apareció la Virgen María y su imagen quedó plasmada sobre el ayate. Fray Juan de Zumárraga se arrodilló de inmediato frente a la imagen, reconociendo en ella la intercesión divina, y mandó colocarla en su oratorio. Fue un hecho que conmocionó a todo México, y a pesar de que entre españoles e indios tan solo tardaron 14 días en construir de adobe la ermita del cerrito del Tepeyac, la imagen hubo que sacarla del oratorio del obispo para colocarla en la iglesia mayor, para que todos la pudieran ver y venerar. Por su parte, Juan Bernardino confirmó que a la hora que decía su sobrino, una doncella se le había aparecido, curándole milagrosamente, y le había revelado cuál era su nombre. El nombre de la doncella, cuya descripción coincidía exactamente con la que se le había aparecido a Juan Diego y quedó grabada en el ayate, era Tecuatlaxope, que en náhuatl se podría traducir como la que aplastará a la serpiente. Como los españoles no podían pronunciar esa palabra en náhuatl, la transformaron en Guadalupe, nombre que coincidía con el dado a la imagen venerada en Cáceres, y que podía ser una adaptación fonética del nombre en náhuatl, sabiendo que no existía ninguna relación entre ambas advocaciones marianas. Juan Diego, tras las apariciones, vivió de modo callado y escondido durante 17 años al lado de la ermita de Nuestra Señora. Este relato, aunque no se publicó hasta 1649 por el presbítero Miguel Sánchez, en su libro Imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, se puso por escrito en 1550, en lengua náhuatl, pero con caracteres latinos por Antonio Valeriano, un indígena de raza tepaneca muy culto. Hablaba el náhuatl como lengua propia y aprendió castellano y latín. El documento se conoce como Nicán Mopowa y contiene las apariciones de la Virgen a Juan Diego, los mensajes de la Virgen y las palabras de Juan Diego a la Virgen y al obispo Juan de Zumárraga. Pero ¿por qué esta aparición es tan importante? Con la conquista de 1521, los indígenas habían sido derrotados, se habían destruido sus símbolos religiosos y gran parte habían muerto de viruela, por lo que eran reticentes a todo lo que provenía de los españoles, así que la evangelización de los indígenas parecía una tarea imposible de realizar. Hasta que en 1531, con la aparición de la Virgen de Guadalupe, se obra el milagro. Es la propia Virgen María quien hace una verdadera inculturación del Evangelio.
La tilma de Juan Diego mide 1,66 m de largo y 1,05 de ancho, y la figura de la Virgen mide 1,43 m, desde la cabeza hasta el ángel que aparece a sus pies. Pero lo verdaderamente importante es que esta imagen de la Virgen se podría considerar un pictograma. Los aztecas no escribían con letras, sino usaban dibujos para representar las cosas. Y la imagen de la Virgen de Guadalupe del Ayate está llena de representaciones simbólicas para los indígenas. Pero la propia imagen plasmada en la tilma habla tanto a los españoles como a los indígenas. Para los españoles, la aparición representa a una mujer del Adviento, a una mujer embarazada del Salvador. La Virgen representada con la iconografía del capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, con la corona de estrellas y que está a punto de dar a luz. Pero sobre todo la tilma es toda una catequesis para los indígenas. Prueba de ello es que en los 7 años posteriores a la aparición, 8 millones de nativos se convirtieron a la fe católica. La cristianización de México no fue producto únicamente de la predicación de los misioneros españoles, sino la conversión fue fruto de la imagen de la Virgen, ya que en sí misma era todo un códice lleno de significados para los indios. Hemos comentado con anterioridad que una de las diosas más importantes de los aztecas era Coatlicue, la diosa madre, la dama de falda de serpientes, cuyo templo estaba en el mismo cerro de las apariciones. Pero también hemos comentado que el nombre que la doncella da a Juan Bernardino era Tecuatlaxope, la que aplastará a la serpiente. Es decir, los españoles tendrían la imagen de la mujer del capítulo 3 del Génesis, que pisará la cabeza de la serpiente mientras ella le muerde el talón. Pero para los indígenas se está representando como aquella que vence a la Coatlicue, a la sanguinaria madre de Huitzilopochtli. Pero la propia imagen muestra más detalles que provocan la conversión de los indígenas. En primer lugar, al observar la imagen, los indígenas reconocían a una doncella, a una mujer virgen, ya que la mujer azteca se recogía el pelo tras su matrimonio. El pelo recogido era símbolo de estar casada, pero la mujer de la imagen lleva el pelo suelto, por tanto les está diciendo que es una doncella virgen. Virgen y madre, ya que está embarazada. Las mujeres indígenas cuando estaban embarazadas se ceñían arriba de la cintura para dejar libre el vientre, por lo que la cinta oscura anudada en la parte superior del vientre de la Virgen, además de ser indicativo de una mujer noble, está indicando que está embarazada. El rostro y las manos son de una mujer mestiza. Sus facciones no son ni indias ni españolas, sino una síntesis de ambas razas. De hecho, las manos de la Virgen son distintas, una de la otra. La derecha es más blanca y estilizada y la izquierda es más morena. Para los españoles, esas manos juntas significaba un gesto de oración, pero para los aztecas era un gesto de ofrenda, de llevar un regalo. ¿Pero cuál es ese regalo? La respuesta está en una flor llamada Nahui-Oyin, de 4 pétalos que aparece en la túnica que viste la Virgen, que representaba a Ometeotl, el dios azteca creador de sí mismo. Esa flor está precisamente en medio del vientre, por lo que a los aztecas no les quedó ninguna duda de que la doncella que estaba embarazada era la madre del autor y dador de la vida. Una flor que también se encuentra en el centro del calendario azteca, por lo que es el sol en plenitud. El 12 de diciembre de 1531, según el calendario juliano que regía en el momento, coincide con el solsticio de invierno, fecha del nacimiento del sol, el día más importante del calendario religioso azteca, por lo que dejaba claro para los indígenas que ella traía en su seno al verdadero Dios. Por los pliegues de la túnica se intuye la rodilla levantada, y por eso su zapatilla derecha asoma por debajo del vestido. Esto significa que la Virgen está danzando en señal de oración. Los indígenas hacían oración bailando y danzando a Dios, por lo que la Virgen de Guadalupe está adorando a Ometeotl, el que trae de regalo y que es el más poderoso que ella, ya que lo está adorando. De nuevo la imagen sintetiza las dos mentalidades, la oración occidental con sus manos unidas y la oración indígena, con la rodilla doblada y danzando. La Virgen lleva en su cuello un broche de jade con la cruz dibujada. El jade era utilizado por los indígenas después de pulirlo como espejo, por lo que consideraban esta piedra como algo divino, ya que les mostraba su propia imagen, y que el broche de esa doncella llevara la cruz les indicaba que era de la misma religión que los españoles. La túnica que viste la Virgen es rosa con sombras carmesí, y representaría a la tierra.
Los 9 adornos florales dorados representarían a los 9 pueblos peregrinos que fundaron la Gran Tenochtitlán, según narra un códice de 1576. El manto de la Virgen, que contiene 46 estrellas, es de un color azul verdoso, mismo color de la capa de Montezuma. Este color únicamente podía ser usado por el emperador, por lo que si la doncella usaba este color era porque era una emperatriz. Una emperatriz que se posa sobre la luna. La luna hace referencia al propio nombre de México, ya que México significa el ombligo de la luna. Pero además los rayos del sol salen de detrás de ella, lo que quiere decir es que si esta doncella tapa al sol, se posa sobre la luna y se cubre con las estrellas, es porque es mucho más poderosa que los dioses indígenas, ya que los dioses de los aztecas están a su servicio. El cosmos entero sirve y honra a la Virgen. Pero a pesar de ello, los indígenas no la veían como una diosa, ya que la doncella estaba en posición de oración y tenía su rostro inclinado en señal de reverencia y respeto, puesto que no era correcto entre los indígenas mirar de frente. Pero además, esta mujer llega sobre las nubes. Las nubes se asociaba a la altura, a la elevación espiritual que indicaba lo divino, y la llegada de una nueva era. Y por último, en la parte inferior aparece un angelito, vestido con una camisa que solían llevar los indígenas convertidos. Tiene cara y entradas en su cabello de anciano, ya que para los aztecas es símbolo de sabiduría y experiencia. Pero si nos fijamos bien, esa figura no es en realidad un ángel, ya que tiene alas de águila. Es un guerrero águila que por los colores de las plumas, azul, blanco y rojo, pertenece al ejército del sol. Sus manos, en lo alto, unen el manto de la túnica de la Virgen, es decir, unen la tierra con el cielo. Ese ángel es Juan Diego, ya que como hemos comentado con anterioridad, la traducción de su nombre era el que habla como águila. Juan Diego es el hombre fiel y verdadero que enseña el camino que lleva a la Virgen y al cielo. Con todos estos detalles, los indígenas aztecas no tardaron en dejar atrás sus creencias y convertirse a esa fe que los predicaban los misioneros españoles y que la propia Virgen María les invitaba a acoger. Pero detrás de esta aparición hay otros elementos que dieron credibilidad al acontecimiento. Ya hemos analizado la magnífica catequesis que fue la propia imagen, pero la prueba que da la Virgen para demostrar que el mensaje de Juan Diego era de origen divino no fue casual. De 9 se entrelazan mensajes a españoles e indígenas. Para el obispo Juan de Zumárraga, el hecho de que la señal que le da la Virgen fueran rosas en el mes de diciembre demostraba la veracidad del relato. Pero sobre todo, la señal era para los indígenas. Para ellos las flores eran símbolo de veracidad. Enviar un mensaje a otra persona junto con flores era evidencia de que ese mensaje era 100% verdad. Además, la imagen de la Virgen no habla únicamente a los españoles e indígenas del siglo XVI, sino que en los 5 siglos que han transcurrido desde la aparición, sigue hablando y se siguen descubriendo detalles y mensajes ocultos inapreciables en ese primer momento. Una tilma era una especie de capa usada en México por los indígenas pobres como vestimenta, y es el soporte donde quedó estampada la imagen de la Virgen. El ayate de Juan Diego estaba formado por 3 lienzos de fibra de maguey, una planta parecida a la pita, unidos por una costura de hilo del mismo origen. Una tela tosca y con imperfecciones. Pero esas imperfecciones añaden belleza a la imagen de la Virgen, imagen que ocupa 2 de los 3 lienzos de la tilma. Por ejemplo, que la cabeza de la Virgen esté inclinada en señal de respeto, hace que la propia costura de la tilma no coincida con su rostro, y que un error en los hilos que forman un nudo hacen que el labio inferior tenga forma y volumen. Desde el punto de vista artístico, los escultores y los pintores, ya desde la época clásica, siempre buscaban la belleza y la perfección. Se dieron cuenta que existe una proporción geométrica en todo lo que al ser humano le resulta bello, y es llamada la proporción áurea. Y esta proporción también aparece en la imagen de la Virgen de Guadalupe. Por otro lado, lo primero que llama la atención de los expertos es la conservación de la tela. Como hemos dicho, la tilma está hecha de fibras vegetales, que por su propia naturaleza se descomponen en más o menos 20 años. Y así ha sucedido en las varias reproducciones de las imágenes que se han fabricado en este mismo material a lo largo de los siglos. En 1789, un profesional
logró una copia exacta de la imagen, tela muy similar, pintada con las mejores técnicas de su época y protegida por un vidrio. A los 8 años hubo que tirarla porque estaba desquebrajada. Sin embargo, el ayate de la imagen de la Virgen lleva en perfecto estado de conservación casi 5 siglos, a pesar de que los primeros 116 años, hasta 1647, estuvo expuesta sin ninguna protección, sometida al polvo, a la humedad, al salitre del lago Texcoco, al humo de las velas, al contacto de dedos, medallas y toda clase de objetos, o a los besos de los innumerables peregrinos. También, en 1785, limpiando el marco que protegía la imagen, se volcó accidentalmente ácido clorhídrico, agua fuerte, en la parte superior derecha del lienzo. Pero a pesar de ser una disolución muy corrosiva, ni la imagen ni el resto de la tilma se destruyó instantáneamente por el derrame, sino que se autorrestauró en los siguientes 30 días, quedando únicamente la aureola de la mancha que permanece hasta la actualidad. Pero el 14 de noviembre de 1921, Luciano Pérez Carpio, un anarquista español, colocó devotamente un arreglo floral a los pies de la tilma de la Virgen. Este centro contenía 29 varas de dinamita. La explosión dañó los escalones del altar, los candelabros de bronce, el reclinatorio del mármol voló y todos los cristales de las ventanas se rompieron. Uno de los crucifijos quedó totalmente doblado por la explosión. No hubo ningún daño en la imagen y el vidrio que la protegía ni siquiera se rompió. Pero a pesar del material de la tilma, del paso del tiempo y los distintos accidentes y atentados, la imagen de la Virgen sigue estando como el primer día. Por eso, a lo largo de los siglos, la tilma ha despertado el interés de científicos de distintas especialidades. Tanto investigadores como pintores coinciden en que la tela no estaba preparada para ser pintada y señalan que es imposible que manos humanas hayan pintado esa imagen con tanto detalle en un lienzo de esa calidad, sin preparación ni imprimación. Tampoco identifican en la imagen ninguna técnica pictórica, ni óleo, ni temple, ni acuarela, y ninguna huella de pincelada. Expertos en fotografía infrarroja que estudiaron la tilma a finales de la década de 1970 determinaron que no había trazos de pincel, sino que la imagen fue plasmada completamente al mismo tiempo. 3 de las fibras del manto fueron analizadas en 1936 por el que posteriormente sería Premio Nobel de Química en 1938 y 1949, Richard Kuhl. Sin saber la procedencia de las fibras, concluyó que en ellos no existía colorante ni vegetal, ni animal, ni mineral, ni sintético, y que no coincidían con ninguno de los 111 elementos conocidos, que se trataba de un pigmento desconocido. Esos pigmentos están atravesando e impregnando la tela entera, ya que se ve la imagen también en el reverso. Pero mientras la parte trasera es rugosa, la parte delantera, donde está la imagen, es suave. En 1929, un fotógrafo llamado Alfonso Macue González descubrió una figura humana microscópica en el ojo derecho de la Virgen. Después de este hecho, varios fotógrafos y oftalmólogos estudiaron la imagen. En 1979, tras más de 20 años de estudio de la imagen, el ingeniero José Aste Tosman, experto en IBM en procesamiento digital de imágenes, agrandó la imagen de las pupilas digitalmente una escala 2500 veces superior al tamaño real y descubrió 13 figuras humanas en 2 escenas diferentes en 8 milímetros de diámetro. En una de las escenas se reconoce al obispo Zumárraga sorprendido frente al indio Juan Diego, junto con otros testigos del milagro. Y en la otra, más pequeña en el centro de los ojos, una escena familiar de un matrimonio con varios hijos alrededor. Ambas escenas se repiten en ambos ojos con gran precisión, incluida la diferencia de tamaño producida por la mayor o menor cercanía de uno de los ojos respecto al otro frente al objeto retratado. Tras este descubrimiento, Aste Tosman aumentó de nuevo la pupila del obispo Zumárraga 1000 veces más, y allí apareció la imagen de Juan Diego, mostrando la tilma con la Virgen de Guadalupe retratada en los ojos del obispo. Aún con la tecnología actual sería casi imposible el pintar imágenes de esas dimensiones con tantos detalles de precisión, sobre todo en un material tan tosco como la tilma de Juan Diego. También el prestigioso oftalmólogo mexicano, el doctor Enrique Graue,
examinó los ojos de la Virgen y concluyó que en ellos se podía observar profundidad de ojo, como al estar viendo una córnea humana. Como ya hemos comentado, el manto de la Virgen contiene 46 estrellas, distribuidas en forma asimétrica. Esto hizo que matemáticos y astrónomos se interesaran por su estudio. Desde la década del 1980 se iniciaron estudios astronómicos al respecto, pensando que esas estrellas del manto podrían ser constelaciones estelares. Y en 2012, el doctor Fernando Ojeda Llanes identificó con claridad que efectivamente en el manto se encontraban 12 constelaciones y el planeta Júpiter. Pero lo asombroso es que corresponde a la posición del cielo la mañana del 12 de diciembre de 1531, momento en el que la imagen de la Virgen quedó plasmada en la tilma, y que coincidía además con el solsticio de invierno de ese año, ya que en 1531 aún se medía el tiempo con el calendario juliano, y esa fecha correspondería al 22 de diciembre en el calendario gregoriano, que se instauró en 1582. Y tampoco hay que olvidar que el solsticio de invierno era el momento clave, la fecha más importante en el calendario azteca, el nacimiento del nuevo sol. Las constelaciones se reconocen solo si son observadas como en un espejo. A la derecha el hemisferio norte, a la izquierda el hemisferio sur. Es como si la propia Virgen se colocara en el centro del universo y las estrellas se reflejaran en su manto. Y las estrellas que se ven se utilizan para reconstruir las estrellas que faltan. Pero además, estas constelaciones también tienen un significado teológico. En la frente tiene la corona boreal, mostrando su condición de reina. El boyero, que es el guardián, representaría a San José, el que cuida de la Virgen y del niño. Sobre el vientre de la Virgen estaría la constelación de Virgo, mostrando la virginidad, y justo debajo la de Leo, representando a Cristo, león de Judá. El auriga es el buen pastor dentro de las constelaciones. Ofiuco representa a Asclepio, hijo de Apolo, que es capaz de devolver la vida a los muertos. El centauro, mitad caballo, mitad hombre, un ser con dos naturalezas como Cristo, Dios y hombre. También se observaría la cruz del sur mostrando el Calvario, y Sirio, que en el nombre original se conoce como Nas Seir N, haciendo referencia al Nazareno. Asimismo se observan las constelaciones de Libra, Escorpio, la Osa Mayor o Tauro. Siguiendo con proporciones aritméticas, el doctor Ojeda Llanos mostró que las flores grandes del vestido de la imagen correspondían a los principales cerros y volcanes de la orografía mexicana, dato que solo se podía comprobar con imágenes de satélite. Y si las estrellas del manto eran las constelaciones del momento de la impregnación, las flores de la túnica, los principales cerros y volcanes de México, la imagen tenía proporción áurea, entonces la imagen tenía una simetría perfecta. Y si hay simetría perfecta, según Pitágoras, tenía que haber música. Como el manto tenía 46 estrellas, se trazaron 23 líneas verticales desde el centro de la imagen hacia la izquierda y 23 líneas desde el centro hacia la derecha. Y gracias a un experto músico y un programa musical informático, resultó una bella armonía musical. Armonía que está sonando en este vídeo como base musical. Hasta aquí la ciencia, pero sobre esta imagen también circulan otras teorías que con apariencia de verdad no están comprobadas científicamente. Se dice que los colores de la imagen de la Virgen flotan a 0,3 de milímetro sobre la tilma, sin llegar a tocarla, y que a una distancia de menos de 10 centímetros la imagen desaparece. Esto no es cierto, ya que los pigmentos de la imagen se ven de frente como en el anverso de la tilma. También se dice que el ayate tiene una temperatura constante de entre 36,6 y 37 grados centígrados, temperatura habitual del cuerpo humano vivo, pero la imagen no presenta temperatura ninguna. Otro rumor que circula es que poniendo luz fuerte frente a los ojos de la imagen, las pupilas se mueven y se dilatan y se contraen, pero tampoco es verdad. En algunos medios incluso se habla de un médico que encontró latidos rítmicos a 115 pulsaciones por minuto, igual que un bebé en el vientre materno, bajo la cinta del vestido de la Virgen. Sin embargo, nunca se ha producido este hecho. En resumen,
Centrándonos en las investigaciones científicas realizadas, se puede concluir que el ayate tiene una antigüedad de casi 5 siglos. La imagen está en perfecto estado de conservación, sin ningún tipo de deterioro, algo que la ciencia no sabe explicar el porqué. La tilma tendría que haberse destruido al contacto con el ácido de 1785 o tras el atentado de 1921, pero en ambos casos la imagen permaneció intacta. No se identifica ningún pigmento conocido, tampoco se aprecian pinceladas y se desconoce cómo se plasmó la imagen en la tilma. Los ojos de la Virgen muestran una córnea humana viva y en ellos se ve el reflejo de 13 figuras, algo solo visible con tecnología contemporánea. El manto muestra también la posición celeste en el momento de la aparición, y en la túnica de la Virgen se pueden ver los principales cerros y volcanes mexicanos. Desde el punto de vista religioso, la imagen es toda una catequesis para los indios e españoles y muestra una verdadera inculturación del Evangelio. Por otro lado, dos acontecimientos marcaron además la devoción a la Virgen de Guadalupe. El primero fue el 26 de diciembre de 1531, durante el traslado de la tilma del oratorio del obispo a la capilla del Cerrito. Hubo una procesión donde los indios iban danzando y jugando con los arcos, como era costumbre entre los chichimecas. Accidentalmente, una flecha se disparó y atravesó el cuello de uno de los indígenas y murió. Delante del manto revivió, y este hecho produjo miles de conversiones entre los indígenas mexicanos. Y el otro hecho importante fue el 7 de octubre de 1571, durante la batalla de Lepanto. El Papa invitó a rezar el rosario a la Virgen durante la batalla, poniendo toda la confianza para ganar a los turcos en manos de la Virgen. El admirante de una de las naves castellanas, Andreas Doria, colocó en el estandarte la imagen de la Virgen de Guadalupe y se ganó la batalla. Este estandarte se conserva en Génova. En 1915, el Papa San Pío X declaró a Nuestra Señora de Guadalupe Reina de Latinoamérica. Y 30 años después, el 12 de octubre de 1945, el Papa Pío XII la coronó como el título de Emperatriz de América. Actualmente la tilma se venera en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en México capital, el séptimo de los templos consagrado en 1976. Este templo tiene forma de manto de la Virgen. Es ella quien nos cubre con su manto. Tiene un aforo para 10.000 personas y es el santuario mariano más visitado del mundo, superando a Lourdes y Fátima. Cada año, 20 millones de fieles acuden a venerar la imagen de la Virgen, especialmente cada 12 de diciembre, día de la festividad de la Virgen de Guadalupe, patrona de México, América y Filipinas.